Están pasando cosas en nuestro barrio y en el mundo, y para eso nos acompaña un amigo de la casa, el académico, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Bienvenido Fernando, a esta edición bienvenido. de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, hola, Mara. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, Fernando. ¿Tú ibas a decir algo, Mara? No, sí, lo que pasa es que yo creo que no tenemos que partir por el tema principal de esta semana. Sí. Tenemos el canciller de Venezuela que dice que el Tren de Aragua no existe, es un invento de los medios hegemónicos internacionales, y la ministra del Interior, Carolina Toá, saltó un poco en la defensa, a decir que esto era una falta de respeto hacia nuestro país. ¿Cuál es tu visión, Fernando, frente a esta situación y estas declaraciones completamente contrarias entre un país y el otro? ¿Y qué consecuencias? A ver, esto en términos prácticos obedece a la línea editorial que ha asumido el gobierno de Venezuela desde el asalto a la cárcel de Tocorón, donde estaba precisamente el fundador del Tren de Aragua, el famoso Niño Guerrero. El argumento del gobierno de Venezuela es que ellos ya desarticularon al Tren de Aragua. Sin embargo, no hay una versión concreta, y Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando dijo por el contrario de que la habían desarticulado, pero solo en Venezuela. En el extranjero todavía continúa operando. Pero el canciller Iván Gil, antes de ayer, planteó de que es un invento y que se notan los acentos chilenos y peruanos de los videos de aquellas personas que dicen o reclaman ser miembros del Tren de Aragua. Al final del día esto no tiene mayor sentido, es un planteamiento ridículo de parte del canciller de Venezuela, que obedece a las condiciones tan particulares que está teniendo el proceso electoral que llevará Nicolás Maduro a una elección a estas alturas totalmente amañada, digamos, el próximo 28 de julio, que es el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. En una situación así, tienen que negar los problemas. Y en otra parte del discurso, Iván Gil decía de que el Tren de Aragua era un mito de la media para complicar, digamos, el gentilicio de venezolanos, es decir, perjudicar el nombre de los venezolanos a nivel de Latinoamérica. Recordemos que hay una diáspora venezolana de cerca de 7 millones de personas, digamos que se acerca cerca de un tercio de la población, y que está complicando el nombre general de dicho país en toda la región y, por supuesto, del régimen de Nicolás Maduro. La reacción de la ministra del Interior y también las declaraciones del canciller Van Claveren quitándole piso de alguna manera al acuerdo que firmó en su momento su subsecretario Monsalve, y más recientemente las noticias de esta tarde de que el gobierno estaría pensando en llamar a consultas al embajador Gasmuri, confirman de alguna manera la contradicción básica en la cual está el Estado chileno frente a esta situación, donde, por un lado, partes considerables relevantes de la coalición de gobierno, sobre todo el Partido Comunista, buscan retener un grado de relación importante con el régimen dictatorial venezolano, pero por el otro lado, el precio de hacer eso no viene acompañado de ningún tipo de ayuda práctica para combatir las mafias y sobre todo la migración ilegal. Y ahora que el canciller venezolano, no el ministro del Interior, el canciller venezolano dice que el Tren de Aragua es un invento, bueno, cae de cajón la gran pregunta, bueno, ¿y para esto es que estamos haciendo los sacrificios de tener relaciones con ellos, exponernos, digamos, al ridículo internacional, manteniendo, digamos, una actitud obsecuente frente al comportamiento de la dictadura venezolana? Bueno, pareciera ser que el gobierno están comenzando a comprender que es impresentable la situación y están comenzando a tomar decisiones y comenzando a plantearse medidas de relativa fuerza en esto. Negociar con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro simplemente no sirve para nada, excepto para legitimar a Nicolás Maduro. Y ahí, a propósito de otro tema que está pasando en la región, ¿cómo se explica la situación entre Ecuador y México? Porque vimos estas imágenes de el gobierno ecuatoriano entrando a la embajada mexicana, el embajador gritando y denunciando delitos gravísimos. Se abre un conflicto internacional ahí.
¿Por qué se origina esta situación y cuáles son las consecuencias de la acción de Ecuador en particular? A ver, México ha servido la embajada mexicana ha servido de refugio no solo para el ex vicepresidente Glass, sino que también para una sucesión de otros jerarcas del régimen correísta, los cuales no es que estén procesados por delitos de corrupción, sino que están directamente condenados por ello. En esa situación, la impresión que tiene el Estado venezolano, el Estado ecuatoriano, y que ha sido ampliamente refrendada en la prensa local, es de que México se está comportando como un canal para permitir el escape de la acción de la justicia mexicana, perdón, de la justicia ecuatoriana rumbo a México de criminales condenados. En este caso, Ricardo Glass, el ex vicepresidente Glass, entró a la embajada mexicana ya hará unos 3 meses, digamos, entró a finales de diciembre. El problema es que estaba en una condición indefinida, en términos de que no se le había otorgado el asilo, situación que se le entrega el día viernes pasado, y cunde la rumorología en Ecuador de que se estaba preparando un mecanismo para sacarlo de México, o sea, sacarlo de Ecuador rumbo a México, pese a que no había recibido el salvoconducto para salir de la embajada. En esa situación también se da el problema de que el presidente López Obrador, mexicano, descalificó la legitimidad de la elección en la que sale definido el presidente Noboa, generando una crisis importante, un cruce de opiniones que había llevado incluso a que la embajadora mexicana fuera retirada de Ecuador, de Quito. La persona que aparecía, digamos, forcejeando con los agentes policiales ecuatorianos, era el cónsul, el líder consular. Ahora, muchos males no hacen un bien, y la violación a la embajada mexicana en Quito es un error grave, por cuanto eso no se hace jamás. No lo hizo la Unión Soviética, no lo hizo Vietnam, durante la guerra de Vietnam, no lo han hecho en países árabes. Bueno, el último caso importante que recordamos es en el año 80, el asalto a la embajada norteamericana en Teherán, digamos, los famosos rehenes de Irán que le costaron el gobierno a la reelección a James Carter. Y los turcos también, ¿no? Sí, pero es que el caso turco fue un poco más complicado porque inicialmente se le había dado permiso, luego se le retiró. Fue una cosa un tanto, digamos, más indefinida. Pero en este caso es particularmente brutal y poco estético, en el sentido que llegan vehículos de la policía a la puerta de la embajada, con toda la prensa cubriendo, simplemente echan abajo la puerta y entran. Si recordamos además que han existido severas dificultades entre el presidente Milei y el presidente Petro de Colombia, estamos viviendo momentos particularmente tensos donde la ruptura de relaciones, que en el caso latinoamericano era un tabú, era algo que se hacía solamente en circunstancias extraordinariamente graves, y donde siempre existía la gran excepción, que era la ruptura boliviana y la persistencia boliviana de no tener relaciones con Chile por el tema marítimo desde la década del 70, ahora se está normalizando y se está generando un problema mayor en términos de cómo poder canalizar dinámicas de relaciones, quedando más que las relaciones bilaterales, que se comienzan a quebrar de manera cada vez más activa, las instancias multilaterales para poder tratar de canalizar relaciones, los distintos órganos regionales, digamos, partiendo por la OEA, Mercosur, la LADI, ALALC, el ALBA para los estados miembros de la órbita izquierda, etc. Nunca es bueno cerrar puertas de negociación, pero cuando se llega a un punto en el cual un estado no teme intervenir activamente en los asuntos políticos internos del otro, muchas veces ese es el único resultado no deseable, pero esperable. Y ahí en ese sentido, para profundizar, ¿cuál crees que pueden ser las consecuencias de la intervención de Ecuador en la embajada mexicana? Porque claro, hay un contexto político, es una especie de, bueno, lo denuncia lo ecuatoriano, es injerencia abierta en los asuntos internos de México en Ecuador,
Pero claro, está esta acción, una acción excepcionalísima como nos comentaste. ¿Cuáles son las consecuencias internacionales que pueda tener Ecuador por haber realizado este acto? A ver, en términos prácticos, bastante pocas. México recurrió a la Corte Penal Internacional, pero no queda claro qué sanción o qué podrían esperar, excepto una declaración simbólica de que efectivamente Ecuador violó la Convención de Viena y por lo tanto, digamos, se colocó fuera del derecho internacional. Pero si en tiempos mejores el derecho internacional siempre ha sido cuestionado porque no tiene una capacidad coercitiva de tipo general, no hay la forma de castigar al que viola el derecho internacional por más órganos internacionales que existan. En términos prácticos, esto queda simplemente como otra demostración de fragilización de los consensos internacionales y las medidas de convivencia internacional operativa. Lo que nos muestra es una polarización, una radicalización política en América Latina entre regímenes de izquierda que comienzan a adoptar posturas más bien de carácter radical, considerando la cercanía de sus propias elecciones. Recordemos que López Obrador, que no puede ir a la reelección, tiene un proceso electoral relativamente cercano donde su candidata, la señora Sheinbaum, va liderando las encuestas, pero todo esto puede cambiar, sobre todo en un escenario tan fluido como el de la política mexicana. Por lo tanto, se siente de alguna manera llamado a intervenir. De hecho, el propio López Obrador intervino antes del asalto a la embajada, todavía cuando estaban en la fase de la retirada de la embajadora, tratando de bajarle la temperatura a la situación, considerando que probablemente no estaba en su interés. Pero luego la circunstancia, el sistema completo se les va de las manos y termina en esta situación. Recordemos un detalle también. La política exterior no es el fuerte de López Obrador. Él sale muy poco del país, no va a reuniones cumbre, no hace giras, opina muy poco de política exterior, salvo en casos específicos de tipo ideológico dentro de América Latina, algunos juicios al pasar, sí, normalmente desacreditando con la clásica retórica de izquierda latinoamericana, pero la política exterior no es algo que le interese. Y en ese sentido me da la impresión que esto fue un error de cálculo donde no se midieron las consecuencias y terminó explotando de la misma forma que tampoco Noboa, quizás por su inexperiencia o por el ambiente político interno ecuatoriano, tampoco lo hizo. Perdón. Sí, Fernando, estamos llegando al final de nuestro bloque. Quería agradecerte el haber estado con nosotros. Fernando Wilson, analista internacional y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchas gracias por acompañarnos aquí en Llegó la Hora. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en la 92.1. Gracias, Fernando.